Los periodistas. La lectura de aquella mañana no lo había sorprendido del todo. Un libro, aparecido hace unos 10 años, firmado por Jan Botero, uno de los más reconocidos especialistas sobre la cultura mesopotámica, le había llegado de regalo desde Madrid con una pequeña nota: en recuerdo de nuestra aventura en Mérida. Vaya aventura, recordó el aventurero. Sería unos 20 o 25 años antes, en medio de una reunión de gitanos en la ciudad de Mérida, en Extremadura, donde Salacaín había asistido a una de las cenas más extrañas y, según supo después, prohibida. El libro hacía referencia al descubrimiento y posterior traducción de unas tablillas cuneiformes, datadas entre 1600 y 2000 años antes de Cristo, conocidas científicamente como las tablillas de Yale, pues son propiedad de esa universidad. El acervo estuvo guardado por muchos años sin haberle dado la interpretación adecuada. El resultado del estudio de Botero fue espectacular para los amantes de la gastronomía. Hasta ese descubrimiento, Apicio y su recoquinaria habían sido los testimonios más antiguos de recetas en el mundo. Mesopotamia fue la tierra donde se registró el asentamiento más antiguo del mundo hasta ahora conocido, y han trascendido infinidad de aportaciones sobre su forma de vida, pero hasta ahora no se había puesto énfasis en la gastronomía, debido a la inexistencia de testimonios sobre la forma de preparar los alimentos. Y ese punto fue la aportación de Jan Botero y un grupo de científicos: traducir y presentar de forma comprensible los escritos en las tablillas. Una de las recetas estaba en relación directa con el mensaje de su amigo el extremeño. Técnicamente se registró como la tablilla BIOS 11, y entre los párrafos 1 y 49 se van describiendo las artes culinarias de la Mesopotamia. Y decía así el texto: para preparar una o de pájaros, les cortas la cabeza, el cuello y las patas. Les abres el vientre y retiras la molleja y los menudillos. Después de abrir la molleja, la pelas. Lavas entonces los pájaros, les picas los menudillos. Luego, después de limpiar cuidadosamente un caldero, poner dentro los pájaros, las mollejas y los intestinos. Cuando hayas apartado del fuego el caldero, limpias el contenido con abundante agua fría. En una marmita viertes agua y leche y la pones a fuego. Sacas entonces con cuidado los pájaros, las mollejas y los intestinos. Los espolvoreas con sal y lo juntas todo en una marmita. Añades un trozo de grasa de la que habrás retirado las fibras duras. Y poner igualmente trocitos de maderas aromáticas en cantidad suficiente, así como ruda deshojada. Al llegar al punto de ebullición, le añades un poco de cebolla y de samidú, puerro y ajo, que machacas con la cebolla, y pones igualmente una pequeña cantidad de agua clara. Limpias entonces sémola sascu, la maceras en leche, y ya humedecida la amasas con salmuera sicú y les incorporas dejándola blanda samidú, puerro, ajo, leche y grasa de marmita. Presta atención al amasarla. Haces de esta pasta 2 mitades iguales. Reservas una en una marmita y la dejas subir, y cueces la otra al horno como un panecillo sabetú de 2 gramos cada uno, que despegas una vez cocidos. Amasas de nuevo sémola sascu, macerada, humedeciéndola con leche, incorporándole aceite, puerro, ajo y samidú. Luego tomas una fuente cuya superficie sea apta para la cocción de los pájaros y extiendes la pasta en ella, dejando que los extremos suban 4 dedos por encima del borde de la fuente. Vas entonces a buscar la vasija grande y esta pasta la pones y la extiendes en una fuente que habrás escogido, igualmente lo bastante ancha como para cubrir la superficie ocupada por los pájaros. Espolvoreas la fuente con menta y, para hacer con ella una cobertura, le extiendes la pasta que habías reservado primero. Apartas entonces la parte alta que cierra el horno, que reemplazas por 2 placas quizá, sobre las que pones las 2 fuentes preparadas con la pasta. Cuando todo esté cocido, separas de la fuente de servir la base que hará función de cobertura y la pasas por aceite. Mientras esperas la comida, reservas esta base con su fuente.
Cuando los pájaros y el caldo estén cocidos, picas y machacas juntos para añadirlos puerro, ajo y andacho. Inmediatamente antes de la comida, tomas la fuente de servir preparada con una base y colocas con cuidado los pájaros cocidos. Por encima esparces los menudillos y las mollejas cortados que se encontraban en la marmita, así como los panecillos sabetú que se habían cocido en el horno. El caldo graso que recubría la carne en la marmita lo dejas aparte. Cubre con su cobertura la fuente y lo sirves en la mesa. Hasta aquí el texto del novedoso descubrimiento. Sin embargo, no le era ajeno el tema al aventurero. Fray Bernardino de Sahagún, Hernán Cortés, Francisco J. Clavijero y otros historiadores de la conquista habían dado fe de los niveles gastronómicos de Moctezuma y las variedades de pájaros comestibles encontrados en el mercado de la Gran Tenochtitlán. Cortés escribió en 1520: hay calle de caza donde venden todos los linajes que hay en la tierra, así como gallinas de papada, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, plumas, pajaritos de cañuela. Los súbditos de Moctezuma le cumplían su deseo de comerlas atrapándolas vivas con un pegamento obtenido de la raíz de la hierba conocida como tecpatli. Lo untaban donde se posaban las aves y luego los metían en jaulas. Los colibríes eran cazados con otra técnica. Usaban cerbatanas labradas y pintadas y guarnecidas de oro y plata, con granos de sal como proyectil, apuntando directamente a la cabeza a fin de no contaminar o destruir el plumaje tan valorado por Moctezuma. Las codornices eran de las aves más codiciadas, sobre todo para ceremonias religiosas. Su sangre era ofrecida a la diosa Chicomecoatl para favorecer la cosecha del maíz, el frijol y demás legumbres comestibles. Lo de la aventura de Mérida fue otra cosa. Aquella noche en la Plaza Mayor de Mérida se reunían los seguidores de José el Francés, gitano. La ciudad fue tomada por los tíos, bastón en mano, y presumían a su tribu paseando a las mujeres jóvenes frente a los futuros pretendientes. Salacaín, al fin payo, había quedado con un querido amigo para cenar. Antes, durante el recorrido por el anfiteatro romano y el museo de sitio, había insistido en saber dónde, cómo y cuándo se levantaría la veda para comer los famosos pajaritos fritos, currucas o escribanos. Fueron por muchos años la principal tapa de las tabernas españolas, siguiendo la tradición por lo menos registrada desde el siglo XVII, cuando se preparaban atillos de 6 pajaritos enredados con tocino, desplumados y fritos en aceite con ajo, un poco de pan rallado y perejil picado. ¿Cuál sería la sorpresa? El amigo llevó a Salacaín por calles enredadas hasta una esquina, donde en una especie de taberna medio clandestina fueron recibidos por el propietario, quien los hizo pasar al fondo a la cocina. Ahí estaban 6 pajaritos fritos con todo y cabeza. Salacaín comió y compartió uno de los manjares prohibidos en aquel momento, pues los pajaritos comen insectos y son necesarios para la ecología. Hoy día, los exóticos pajarillos han vuelto a aparecer en algunas tabernas en Granada por 12 euros la ración, pero nadie garantiza si son currucas o escribanos. Los